vamos a preguntarnos qué es lo que pasa entonces cuando ya tengo una sentencia penal cuya resolución o decisión señala que un documento es falso en sus considerandos, pero sin embargo el juez se limita en la sentencia a condenar al imputado, bueno, ya sentenciado, por la mala fe que ha obrado. Pero ¿qué queda entonces? ¿Qué queda en la parte de la variada? ¿Cuál es su situación jurídica ahora? Muy bien, el Código Procesal Penal nos da una salida. El 495, el artículo 495 nos habla de sentencias declarativas por falsedad documentaria. Para señalarles, ¿qué nos señala aquí? Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, corresponderá al juez de la investigación preparatoria ordenar que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es el caso, también ordenará las aplicaciones registrales que correspondan. Entonces, aquí podemos ver cómo la facultad del juez penal se extiende y toca ramas de derecho civil, ramas de derecho registral y también ámbito notarial, porque nos hablan de lo que es instrumento público. Muy bien, hay que delimitar ahora en qué casos puedo yo aplicar este artículo. Como este artículo nos habla de falsedad documentaria, podemos aplicar y estaría limitado a lo que son los delitos, por ejemplo, de falsedad genérica, falsedad ideológica o falsedad documentaria. Artículos que son normativizados por el Código Penal en el 427 al 429. Ahora, toquemos más a fondo lo que es falsedad documentaria. Y los delitos antes mencionados vemos que son delitos cuyo bien jurídico afectado es la fe pública. Ahora, ya delimitado el ámbito de aplicación de este artículo, debemos entender también, como lo había señalado, que el instrumento público debe ser también calificado por el personal competente, es decir, debe ser emitido por un funcionario público. Hay ciertos requisitos que posteriormente lo van a poder explicar acá mi compañera. Para seguir desarrollando el tema, lo que es falsedad documentaria se ve en instancia registral, sí se ve. Veamos para podernos explicar mejor. El procedimiento registral consta de 3 etapas: la presentación, la calificación y la inscripción del título. En la etapa de calificación se puede tachar aquel título que consta o que se evidencia una manifiesta falsedad documentaria. Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa cuando ya se inscribió el título? En el caso propuesto, en el caso que tenemos bajo nuestro patrocinio, ya hay una sentencia penal. Sin embargo, el juez de la investigación preparatoria, el juez penal, solamente se ha limitado a sentenciar, a decir que en base a declaraciones, en base a ciertos medios probatorios, el documento es señalado como falso y condena, pero no se pronuncia respecto al título. Y como he señalado y como he pronunciado el artículo, sí nos da la facultad. Entonces, y no nos da como una facultad que sea facultativa, que valga la redundancia, sino como obligatoria, porque corresponderá, es lo que nos señala el artículo. Y ahora, es solamente el juez penal el que puede ver lo que la esfera, o es el juez penal basta para que el título sea suprimido, de ser el caso, o sea rectificado, para que sea acorde a la realidad. No basta, pues debe pasar a la instancia registral. Es por eso que el artículo nos señala, si es el caso, ordenará las aplicaciones registrales que correspondan. Es decir,
cursará una suerte de oficio a registros públicos para que también se pronuncie respecto a esto. Dicho esto, vamos a plantear dos esferas. Sentenciaron, ya, condenaron y declaró falso el título. Supongamos que el juez se ha pronunciado, declaró falso el título. Pero tiene que pasar a instancia registral, porque no se va a quedar solamente en una sentencia. Se tiene que formalizar en registros públicos. Si el agraviado, ¿no?, el que sí tiene un título, que bien lo puede haber registrado o bien no lo puede haber registrado, en el caso de que lo haya registrado, el juez penal, pronunciándose en la sentencia, cursa registros públicos, y es su deber, ya de registros públicos está en registrar, de retrotraer los efectos que pudieron causar, efectos negativos, de esa falsedad documentaria que dio consecuencia a un título. ¿Para qué? Para que la persona agraviada, que sí estaba escrita, pero que posteriormente se anuló, pues se pasó de titularidad a otra persona que no correspondía, y frente a esta hay una falsedad documentaria que ya fue probada, pues es la anterior la que sí es de buena fe, que sí tiene un título, que sí le corresponde, pues prime y vuelva a presentarse en registros como la titular actual. Ahora, ¿qué pasa si en este caso la persona agraviada ya cuenta con una sentencia penal que señala que el documento es falso? ¿Qué pasa con esto entonces? El juez penal, ya el artículo 495 se le ha extendido, sus facultades penales han pasado a un ámbito civil, si bien es cierto, pero tampoco se puede pronunciar respecto a esto. Ya el artículo ya le limitó, le ha dado la facultad, ha tenido que ver casos, su competencia ya está limitada, no la podemos otorgar más, a menos que la ley pues nos dé la cabida. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa si la persona no cuenta con un título? Entonces, esta sentencia dará el paso libre para que esta persona posteriormente, con el título que cuenta, y sea una minuta, puede inscribirse en registros públicos. Hay que tener en cuenta también que este artículo, la aplicación de este artículo no solamente va a ser para aquellos personas que cuenten con un título registrado, sino también les puede beneficiar a los que no tienen un título registrado. Aunando más a ello, hay que tener en cuenta que todo esto está muy arraigado con lo que es el tema de registral, como se habrán dado cuenta. El registro nos pone un principio que es el principio de legitimación, un principio clave del procedimiento registral, donde señala que por la legitimación se entiende que todos los títulos inscritos en registros públicos se presumen válidos y exactos. ¿Qué quiere decir esto? Que están de acuerdo a la realidad. A menos que, hay que señalar, este título sea posteriormente declarado inválido por causa de documentación falsa, ya sea a instancia judicial, a instancia administrativa o arbitral. Para pasar a lo siguiente, a seguir desarrollando el tema, doy pase a mi compañera, que también le va a explicar algunos conceptos sobre lo que es el tema a desarrollar. Bueno, buenos días. Gracias, Yanela. Como ya lo había mencionado, es importante establecer la definición de ciertas instituciones jurídicas que menciona el artículo para poder comprender mejor a este. Menciona el artículo 495 del Código Procesal Civil que lo que se va a utilizar o lo que se va a declarar falso
es un documento, un instrumento público. Entonces debemos saber qué se entiende por un instrumento público. En este caso, un instrumento público es un documento emitido por una entidad estatal, que puede ser un notario o un funcionario administrativo, que va a dar fe de lo que ha acontecido en la realidad y de lo que están declarando dos personas o más personas. Existe una diferencia sustancial entre documento e instrumento. Documento viene a ser el género, porque este puede ser escrito o puede ser gráfico, y el instrumento solamente es por escrito. Entonces, llegamos a la conclusión de todo instrumento es un documento, pero no todo instrumento es un documento. Bueno, también ha mencionado, según el artículo, que el juez de investigación preparatoria va a dictar la reconstrucción o que se suprima, se reforme o se rectifique este instrumento público. Entonces debemos entender y diferenciar cada uno de estos conceptos. Es así que se entiende por reconstruir que se vuelva a construir ese documento público que está ya inscrito. La supresión es hacer cesar, es decir, que desaparezcan los efectos jurídicos, en el caso que ha comentado mi compañera Yanela, que el propietario deje de tener los efectos de propietario que tenía al estar inscrito un documento falso. Reformar, que hace referencia a modificar ese documento, y rectificar es reducir algo a lo que en realidad ha sido declarado por las partes. Luego, en el mismo artículo menciona, en un inciso subsiguiente, acerca de los documentos protocolizados por un notario. En este caso, estos documentos protocolizados vienen a ser una relación que tiene el notario en su cuaderno, en donde se inscriben todos estos registros que van posteriormente para ser publicitados a registros públicos. Entonces, estos conceptos es necesario tenerlos en cuenta para que se pueda desarrollar a mayor profundidad este tema. Bueno, ahí paso preguntas. Bueno, a mí no sé si había quedado claro el tema de que si era suficiente el derecho penal, lo estipulado en el artículo 495, ¿no? Porque nuestro compañero había hablado de una cierta limitación al respecto del juez penal. Si era necesario solamente lo que prescribe el articulado del 495, o se necesita realizar procedimientos administrativos necesarios a retomar nuevamente la propiedad por la persona perjudicada, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú eres la persona agraviada. Tú has iniciado un proceso penal. Tú tienes inscrito tu título de propiedad en registros públicos. Sin embargo, otra persona posterior a ti inscribió, pero en base a documentación falsa. Tú inicias, porque es un delito contra la fe pública, ha presentado documentos a una entidad. Se configura un delito. Inicias un proceso penal. Sin embargo, el juez, lo que dice este artículo, es que el juez no se va a limitar a simplemente sentenciar a la persona que ha obrado de mala fe y ha cometido el delito por haber presentado esa documentación falsa. No, también va a señalar que dicho título es falso. Hasta ahí queda instancia penal. Luego se va a pasar a instancia registral. El juez debe impulsar oficio a lo que es registros públicos para que éste, en la sentencia, obviamente, va a declarar que es falso y va a suprimir, si es el caso, todo el título. Claro. Esto se cursa a registros públicos y el registrador, ya será deber del registrador, anular ese título y retrotraer los efectos para que tú vuelvas a ser el propietario, para que tú vuelvas a aparecer en registros públicos y se te aplique la publicidad registral, vuelvas a aparecer como propietario de esa propiedad y todo lo que pasó anteriormente pues quede como si nunca hubiera pasado. Según el artículo 495, aplica solo
instrumentos públicos inscritos o también a los no inscritos en registros. Bueno, en este caso, si bien es cierto, el artículo menciona solamente instrumentos públicos, hay que tener en cuenta que como ya lo había mencionado, instrumento público es todo documento que ha sido otorgado por una entidad del Estado, en este caso un notario o un funcionario público. Entonces, sí, es a cualquier instrumento público, registrado o no registrado, no hay ningún problema con esto. ¿Qué instituciones jurídicas abarca el artículo 497 para su configuración, para su elaboración? Fue una de las preguntas con las que se inició este conversatorio. ¿Qué instituciones jurídicas, de qué ramas del derecho se nutre el artículo 495 del Código Procesal Penal en esta búsqueda de recuperar la propiedad al afectado que perdió su propiedad a través de documentación falsa? Bueno, en este caso el Código Penal se nutre de otras ramas del derecho, como es el derecho registral, el derecho notarial y el derecho civil. ¿Por qué? El derecho civil, porque aquí estamos hablando de actos jurídicos que han sido registrados o que han sido puestos a voluntad en un instrumento público. Entonces, en el caso de que se declare la falsedad de este instrumento público, la parte interesada puede pedir la nulidad de ese acto jurídico. Registrar, ¿por qué? Porque estamos hablando de instrumentos públicos que, como se dijo, son otorgados en nuestro país por un notario o por otro funcionario. Asimismo, el derecho registral, porque es allí donde, como mencionó el doctor, se libra la última batalla. Es en el registro público en donde la parte interesada va finalmente a reclamar que su titularidad sea inscrita. Bueno, gracias. ¿Es suficiente el proceso penal para que el agraviado que perdió su propiedad con documentos falsos o no? No. Ahí vamos a ver dos posiciones. Primero, para que el agraviado vuelva a recuperar su propiedad, tenemos dos supuestos diferentes. Primero, si el agraviado cuenta con un título inscrito en registros públicos o si no lo tiene. Si lo tiene, pues simplemente el juez debe derivar a instancia registral para que éste anule el título actual, el cual está basado o se hizo en base a documentos falsos, o bien y posteriormente pues se suprime y se le retrotraigan los efectos y el agraviado pues vuelve a ser titular. Pero en caso que no tenga inscrito su título, entonces no bastará. La sentencia simplemente va a declarar que la persona cuyos documentos son falsos y están inscritos se anule, y la persona agraviada, la sentencia va a dar pase libre para que la persona agraviada inicie su procedimiento e inscriba su título, porque bueno, también es cierta parte una negligencia, ¿no?, que hay que también subsanar, porque todo título debe ser inscrito, ¿no? Ese es el problema también, ¿no? Pero este artículo y todo este tema también nos sirven para ponernos a pensar que todo el derecho no son islas, ¿no? Todas las ramas de derecho están de una u otra manera conectadas, y el juez penal muchas veces va a tener que tocar temas civiles